Que el Señor les bendiga, iglesia. Que el Señor les bendiga cada día más. En esta mañana vamos a mirar un tema que, como menciona el pastor, es un tema muy debatido en la iglesia y que muchas veces nosotros como creyentes no tenemos esa claridad al respecto. Y es que hoy vivimos en un tiempo en el que las palabras dones espirituales son utilizadas muy a la ligereza. Hay un grupo que mira los dones espirituales como una plataforma de exposición personal, de reconocimiento individual. Muchos miran los dones y piensan en un espectáculo, piensan en emociones intensas. Pero hay otro grupo que con la sola mención de dones espirituales sienten rechazo porque quizás entienden que hay un don por excelencia o que un ministerio es mejor que otro. Pero en esta mañana, en lugar de pensar cuál es la cultura de la iglesia respecto a los dones o cuáles han sido nuestras experiencias personales, vamos a preguntarnos qué dice Dios en su palabra que son los dones y el orden que Él estableció para ellos. Y es que los dones no nacieron en la iglesia moderna y tampoco en una ola de popularidad de las redes sociales, sino que los dones nacieron en el corazón de Dios. Tanto los ministeriales como los manifestacionales. Nacieron en el corazón de Dios con un propósito que nos sobrepasa incluso a nosotros, que es para la edificación de su iglesia. Cuando se ignora el propósito bíblico de estos dones, las puertas para el engaño, el abuso espiritual y el desorden se abren. Y por eso es que debemos estar apercibidos y estar conscientes de lo que dice su palabra. Y no es casualidad que Jesús advirtiera sobre quienes se levantarían, que serían falsos maestros y falsos profetas, como señal de que su venida se acercaría. Tampoco es coincidencia que Pablo, en una de las cartas que escribió, se tomara el tiempo de corregir a iglesias que tenían una mala administración y un mal uso de los dones. Es por eso que el título de esta enseñanza es El diseño de Dios para edificar su iglesia, dones, orden y verdad. Y para comenzar correctamente, no podemos mirar los dones desde lo que pensamos, desde lo que hemos experimentado, sino que debemos mirar la palabra y la institución original de los dones. Efesios 4 nos da mucha luz sobre este tema. Les pido por favor que me acompañen en esta mañana a leer. Vamos a estar leyendo muchos versículos. Y eso es lo bueno, porque la palabra de Dios nos confronta, es un espejo, trae claridad. ¿Qué dice la Biblia sobre sí misma? Dice que la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para convencer y que penetra ¿hasta dónde? Hasta el corazón. Muy bien. Vamos a leer desde el versículo 4, capítulo 4, versículos 11 al 15. Y dice 1, 2 y 3. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros pastores y maestros. El 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y ¿de qué? Del Hijo de Dios, a un varón a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y el 15 dice, sino que siguiendo la verdad ¿en qué? Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Efesios capítulo 4 nos hace una exhortación muy importante para nosotros los cristianos. Y es que resalta que hay dones distintos y que hay ministerios distintos, pero que a pesar de ellos tenemos que trabajar en conjunto
por un bien común que es la edificación de la iglesia. Y que esas mismas diferencias y que esos mismos ministerios y dones que nos hacen distintos es lo que mantiene el cuerpo de Cristo vivo y funcionando. Efesios 4 nos llama a vivir una vida revestida de Cristo en amor, como lo dice, para que crezcamos en todo en Cristo, para que seamos edificados en todo en Cristo. Y esto nos lleva al primer punto, que es los ministerios establecidos por Dios. Como leímos, Pablo describe 4 ministerios principales. Comúnmente estos 4 son divididos en 5 ministerios. Y es importante esclarecer que se interpreten como 5 no es por un error al leer la palabra, sino que estos 2 últimos, podemos verlo. ¿Puedes poner por favor 4:11 nueva vez? Podemos ver que estos últimos se conectan. Dice a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, como uno solo. Y siempre es importante y bueno resaltar que en la Biblia nada está de más y que las traducciones actuales de la Biblia buscan acercarse lo mayor posible al texto original. Y justamente en el texto original no existe un artículo independiente para pastores y maestros, sino que ambos están conectados. Cada uno de estos ministerios que vemos listados en este versículo tienen un propósito que impacta directamente el crecimiento y la expansión de la iglesia y de la congregación. No solamente en el aspecto espiritual, sino también a la iglesia como entidad social. Porque la iglesia también tiene una responsabilidad social, que es dar el ejemplo, salir a predicar el evangelio, vestir a aquellos que están desnudos, poner comida sobre las mesas de aquellos que no tienen, porque a eso nos llama el Señor, ¿sí o no? El primer ministerio que dice apóstoles. Apóstoles viene de la raíz apóstolos, en el griego original, esa es la palabra que se utiliza. Y el significado del apóstol es enviado con comisión oficial. El apóstol tenía la función de expandir la iglesia y de reproducir la enseñanza doctrinal que Jesús enseñó. Y digo, tenía la función porque los apóstoles eran 12 y Pablo. Este término en la Biblia, apóstolos, lo vamos a ver de diferentes maneras. Y es importante recordar que dentro de la Biblia existen los niveles semánticos, también en la lengua española. Cuando una misma palabra se cita y muchas veces tiene connotaciones diferentes. No solamente a los 12 se les llama apóstoles, pero no se les llama apóstoles en el mismo nivel semántico. Se les llama apóstol a los 12 únicamente, eso lo vemos en Mateo 10:2, puede anotarlo, Mateo 10:2, y Gálatas 1:1. A Pablo se le llama apóstol. En Hechos capítulo 1 podemos ver que hay requerimientos para ser apóstoles. Y lo que vemos desarrollado en el relato de Hechos capítulo 1 es que buscaban reemplazar a Judas. ¿Alguien sabe por qué no se podían quedar siendo 11 y había que incluir una 12ª figura? Por la simbología de las 12 tribus de Israel. No podía faltar un apóstol, sino que debía restablecerse. Y hay características en común que tienen los apóstoles y Pablo, y esa es la razón por la que se le llama apóstoles. Vamos a ver Efesios 2:2. 2:2, Efesios capítulo 2, versículo 20, 20. Sí. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esto alude que ambos, apóstoles y profetas, tenían autoridad doctrinal. Esto alude a una función itinerante que ellos tenían, que era de expandir la doctrina que Jesús les enseñó. Una de las características que también distingue a los apóstoles y a Pablo
es que ambos grupos fueron llamados por Cristo directamente para ser parte de los apóstoles. Los 12 fueron llamados por Cristo para unirse directamente al grupo de los 12 y a Pablo se les reveló glorificado. En el Nuevo Testamento lo podemos ver cómo Pablo tuvo una visión cuando era Saulo y quedó ciego. Los apóstoles también tienen autoridad normativa. Primera de Corintios 12:28. Acompáñenme a leerlo. Primera de Corintios 12:28. Y dice así: y a unos puso Dios ¿dónde? Primeramente, luego, lo tercero, luego los que hacen ¿qué? Después los que, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lengua. Este primer significado de apóstol, el primer nivel semántico, estaremos viendo dos hoy. Se refiere directamente a ellos, porque dice primeramente. Eso les da la autoridad normativa y doctrinal de establecer y de corregir errores que pueden desviar la iglesia del diseño original que Jesús instauró en sus enseñanzas. No es una lista abierta. Ya le tengo una mala noticia. Usted ya no puede unirse a los 12 apóstoles, por si no lo sabía. Esta lista solamente se reserva a quienes fueron los que expandieron la iglesia primitiva y Pablo. Otros textos de la Biblia, como les explicaba, utilizan el término apóstol, pero no en sentido fundacional, sino en sentido operacional y se utiliza como un sinónimo de enviado misionero. Y esto lo vemos con Bernabé en Hechos 14:14. Lo voy a leer, dice: cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Aquí vemos el uso de la palabra apóstolos nuevamente, pero aquí vemos una distinción, un juego de distinción semántica y funcional nueva vez. El uso de apóstolos aquí está ligado directamente a la función que ellos desarrollaban de salir de su localidad, de la iglesia local en la que se congregaban, y ir a expandir el evangelio, ir a hacer misiones. Aquí la connotación que tiene es enviado misionero. Se les dice apóstol a ambos, como ven, los apóstoles Bernabé y Pablo. Aquí vemos lo mismo, que no se utilizan adjetivos individuales, sino uno para ambos. Pero aquí el apóstol en sentido fundacional y doctrinal es Pablo. Bernabé es apóstol misionero, el enviado. En el capítulo 14, aquí mismo, Hechos 14, es que vemos que el término es ampliado. Antes, en el Nuevo Testamento, antes de este específico acontecimiento, no se utilizaba apóstol en sentido fuera de lo fundacional. Simplemente se usaba para referirse a los 12 y a Pablo. A partir de aquí es que vemos cómo cambia esa función semántica y se les llama a los misioneros también apóstoles en muchos casos. La Biblia misma hace esta distinción de que Bernabé era enviado misionero, porque si vemos a Bernabé en la Biblia, él no ejerce autoridad apostólica como la conocíamos antes. Es decir, Bernabé no escribe, no define doctrina, no lidera concilios, no establece fundamentos teológicos. Y esta dinámica la vemos desplegarse en Hechos capítulo 15, que es una lectura que les voy a dejar de tarea. Hechos capítulo 15 para que lo lean. Y aquí vemos que están en el concilio, eso es lo que se está relatando en Hechos 15. Y vemos cómo Pablo habla, Pedro argumenta, pero Bernabé cambia de tema. O sea, dentro del concilio, Bernabé comienza a hablar con Pablo, junto a Pablo, de lo que ellos habían hecho respecto a los gentiles. O sea que él tuvo una ausencia en el momento crucial de autoridad normativa y doctrinal. Eso quiere decir que él no estaba en el mismo nivel de autoridad apostólica que los que estaban en el concilio. ¿Por qué les digo que Hechos 15 es una lectura tan interesante para nosotros los cristianos? Es el primer concilio que se lleva a cabo y lo que se debatía no era conceptos sociales,
no estaban hablando de si la arepa era venezolana o colombiana, sino que era algo que definiría el paradigma de cómo nosotros, que fuimos adoptados a la fe, injertados a la fe a través del nuevo pacto, interactuaríamos con la ley de Moisés. Lo que se debatía es que si la salvación de los gentiles era por circuncisión o no. Y eso es muy importante porque en esta nueva ola vamos a escuchar mucho que ya la ley no importa. Pero en el concilio vemos que ellos tienen esta conversación porque sabían que eso iba a venir, que esos comentarios saldrían. Y que los fariseos en ese tiempo, los saduceos, los sabios estudiosos de la palabra en ese tiempo, iban de alguna manera a intentar poner la ley por encima de la gracia. Y que iba a haber otra corriente que iba a poner la gracia por encima de la ley. Pero como decía nuestra hermana, Él no vino a abrogarla, sino a llenarla. Y que por haberla llenado, nosotros hemos podido ser salvos. En otro versículo, Romanos 16:7, también se utiliza el término apóstolos, en sentido no fundacional, sino como sinónimo de enviado, ¿qué? Misionero, con Andrónico y Junias. Vamos a leerlo. 1, 2 y 3. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y también fueron antes de mí en Cristo. Aquí Pablo dice algo muy específico, y es que Andrónico y Junias estaban en la fe antes que él. O sea, ellos son más maduros de alguna manera en la fe. Él le da la distinción ahí. Este versículo bíblico tiene dos posibles lecturas gramaticales que los estudiosos de la Biblia llaman legítimas, tanto conocidos entre los apóstoles y muy conocidos por los apóstoles. Incluso si la lectura más acertada al texto original es por los apóstoles, aún así no se les atribuye a Andrónico y Junias, como mencionaba, autoridad doctrinal, sino que Pablo lo utiliza para referirse a que ellos tenían una participación destacada dentro de la expansión del evangelio, y por lo cual los 12 apóstoles tenían mucho respeto por ellos. Algo que nos lleva a muchos errores a la hora de entender la palabra de Dios, a la hora de explicarla, es no entender esto, las distinciones semánticas, los distintos niveles en los cuales podemos ver las palabras. A veces caemos en el error de asumir que porque se les llama apóstoles a los 12, pero también a Andrónico y Junias, creemos que son fundadores ambos. Y no es así, sino que la misma dinámica de la Biblia y la manera en que se desarrollan las historias o los relatos dan a entender qué autoridad tiene cada uno. También se utiliza con Epafrodito en sentido operativo, no fundacional. Vemos que en Filipenses capítulo 2, Pablo lo llama hermano, lo llama colaborador y lo llama compañero de milicia. Hermano, resaltando el vínculo de fe. Colaborador, refiriéndose al trabajo que ellos hacían juntos. Y compañero de milicia, porque ciertamente libraban guerras espirituales juntos. Estos eran enviados por iglesias y desempeñaban la obra misionera sin autoridad canónica y subordinados por debajo de la autoridad ya enseñada por los 12 y por Pablo. El segundo ministerio que vemos mencionado en Efesios 4:11 es profeta. El profeta en la Biblia es alguien que vive alineado con la voz del Señor y es la voz de Dios para el tiempo. Un profeta llama al arrepentimiento, discierne lo espiritual, da dirección profética, exhorta y corrige. Y sobre todo, confronta cuando hay desviación. Un claro ejemplo es Agabo, que más adelante vamos a verlo un poco más desarrollado. Pero Pablo también menciona a los evangelistas. La función de los evangelistas es predicar fervientemente al evangelio. Y un vistazo a cómo se comporta la iglesia hoy nos bastará para darnos cuenta que el ministerio de evangelista
no es tan valorado, no es tan itinerante, cuando no debería ser así. El evangelista tiene una influencia tan grande que impacta directamente la expansión de la iglesia, porque los evangelistas rara vez están presentes en la iglesia local, ya que su función es hacia afuera, se expanden hacia afuera, predican el evangelio y como resultado siembran iglesias, enseñan esa doctrina basada en los apóstoles. Y cuando esas iglesias tienen la madurez para andar solas, entonces continúan la misión hacia lo siguiente. Evangelista no es los predicadores que vemos que tienen campañas multitudinarias, aunque eso también a veces es un efecto colateral de los evangelistas. Pero ciertamente el evangelista es una persona entregada a las almas, entregada a ir a donde sea, para que el evangelio sea conocido y para que llegue a donde tiene que llegar. El ejemplo clásico e inmejorable de la labor de evangelista lo vemos con quienes acompañaban a Pablo en sus viajes. Bernabé, Silas, Timoteo son ejemplos de evangelistas. Y en estos vemos la extensión del evangelio a vastas extensiones de la tierra. Señores, en ese tiempo la gente andaba caminando o en animalito. Y ellos iban a donde hubiera que llegar. Porque la misma palabra lo dice, que este evangelio se iba a extender hasta los confines ¿de qué? De la tierra. Y esa es la función del evangelista, no poner peros, salir a buscar almas donde cueste. Felipe también es un ejemplo de esto en Hechos capítulo 8, 12 y 13. Felipe, señores. Hechos 8, 12 y 13. ¿Me acompañan a leer aquí en el screen, por favor? 1, 2 y 3. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando un evangelista ejerce su labor con denuedo, con entrega, fervientemente, los resultados se dan. Porque el hecho de que Felipe predicara y que instantáneamente la gente se convirtiera al escuchar el evangelio de Cristo, quiere decir que el ministerio de Felipe estaba respaldado por el poder de Dios. El último ministerio que menciona Efesios 4:11 es este: pastores y ¿qué? En el griego original, como les mencionaba, solamente hay un artículo para ambos adjetivos o para ambos ministerios. Y esto sugiere que estos dos son una sola unidad funcional, o sea, que trabajan como uno solo. Esto no propone que el pastor sea solo pastor o que todo maestro sea solo maestro, sino que las funciones que desempeñan ambos deben ir de la mano. La gramática del texto griego muestra que un solo artículo, tous, y dos sustantivos unidos por el conector kai es i, indican una misma persona con dos funciones. Eso es lo que muestra la Biblia. Eruditos de la Biblia traducen este concepto como pastores que enseñan o pastores maestros. Y hay algo muy curioso que pasa en la Biblia, y es que en la iglesia primitiva la separación de estos roles no es muy evidente. Sin embargo, la misma tendencia de la iglesia comenzó a dictar que estos dos ministerios pueden darse por separado. Porque hay maestros que solo son maestros, aunque no se da viceversa. El pastor no puede ser pastor sin ser maestro. Pero el maestro sí puede ser pastor, sí puede ser maestro sin ser pastor. Y es que la realidad de esta relación tan estrecha es muy importante. Porque mientras el pastor cuida a la iglesia, mientras el pastor se enfoca en alimentar a la iglesia, la grey, en los buenos pastos de la palabra, el maestro se asegura de que la iglesia esté recibiendo una doctrina fiel y clara. Y ambos trabajan en conjunto para crear cristianos y creyentes maduros espiritualmente. Es por esto que la palabra dice
que los ancianos y los pastores deben ser aptos para enseñar. Y este es un aspecto que Pablo mismo resalta de su ministerio. Vamos a ver Hechos, capítulo 20, nos vamos a quedar en el capítulo 20 y vamos a ver varios versículos, 20, 27 al 29, para que lo anoten, y 31 al 32. Vamos a leer Hechos 20, 27 al 29. 1, 2 y 3. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Subraya ese versículo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Subráyelo porque más adelante volveremos a él. Versículos 31 y 32, lo voy a leer, dice: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrima a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Estos versículos muestran el compromiso de Pablo con la enseñanza. Y este es el estándar para todos los maestros. Dice específicamente el versículo 31, no he cesado de amonestar con lágrima a cada uno. O sea que esto tenía incluso un peso emocional en la vida de Pablo, tanto así que lo conmovía profundamente. Y aún así, él nos rehuía, lo leímos en los primeros versículos, nos rehuía enseñar y instruir en la palabra que Dios les revelaba. Vamos a leer Tito, capítulo 1, versículos del 7 al 9. Y quiero que subraye el versículo 9, a pesar de que los leeremos los 3. Acompáñenme a leer, por favor. 1, 2 y 3. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. El 8. Sino que amante de lo sobrio, justo, santo, dueño de, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. El versículo 9 es el versículo que apunta a la importancia de la habilidad de enseñar, de demostrar la palabra fielmente y honradamente a los creyentes. Sin embargo, hay una razón por la cual mencioné el versículo 7 y el 8 también. Y es porque no podemos pasar por alto el estándar que la Biblia nos pone para nuestros líderes. Muchas veces nosotros medimos a nuestros líderes injustamente o con estándares que son irreales. Y mire que en estos versículos, el 7 y el 8, si lo puedes poner, por favor, no dice conforme a nuestros propios deseos, sino que si usted encuentra en sus líderes, en sus pastores, personas irreprensibles, puede poner el 8, por favor. Mira cómo dice: hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Esas son las características que usted debe buscar en sus líderes. Y si están presentes, he de decir que ciertamente fueron puestos por Dios en su vida. Mientras que un pastor cuida y acompaña espiritualmente, aconseja y forma comunidad y cuida de falsas doctrinas, un maestro explica fielmente, honradamente la palabra de Dios y la transmite sanamente, fundamentada en una teología y una explicación del contexto adecuado. Esto forma creyentes maduros.
la enseñanza que deben dar los maestros debe estar fundamentada en la enseñanza de los apóstoles y profetas y siguiendo el avance establecido por los evangelistas, a fin de que la obra pueda llevarse a cabo con sabiduría y siguiendo las normas de la palabra de Dios. El propósito de estos ministerios no es establecer jerarquías o quizás disminuir uno y poner otro, sino que el mismo Efesios capítulo 4, versículo 12, nos da la razón de la existencia de estos dones y la razón por la cual Dios no dejó a la iglesia sin orden, sin protección, sin una estructura que debamos seguir. Efesios 4:12 dice esta función, quiero que lo lean conmigo, 1, 2 y 3, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el propósito de cada uno de los dones ministeriales y de los dones manifestacionales que Dios instituyó. Mientras que Efesios 4 habla de la diferencia de la existencia de los dones, que cada uno tiene un don distinto, Primera de Corintios se enfoca más en corregir el uso de estos dones. Y algo que me llama la atención, quizás a ustedes también, es que ¿por qué Pablo utiliza la carta a los Corintios para regular el uso de los dones? Y esto nos lleva al segundo punto. Los dones regulados edifican. Y en este punto veremos por qué Pablo regula los dones en la carta a los Corintios, en su primera carta. Es que Corinto era una iglesia carismáticamente activa. Esto quiere decir que tenía muchos dones. La evidencia de los dones ministeriales y manifestacionales estaban presentes. Pero la iglesia de Corinto era socialmente caótica. Estaban fuertemente influenciados por creencias extáticas paganas. Extático, que viene de éxtasis, se los voy a leer, quiere decir algo o alguien que está en un estado de éxtasis constante, un sentimiento intenso de alegría, admiración o trance, donde quienes practicaban estas religiones se abstraen del mundo exterior para enfocarse en experiencias internas superiores, muchas veces con connotaciones místicas. La iglesia en Corinto hacía énfasis en que las experiencias espirituales fueran visibles, que el trance, el éxtasis, el ruido y el emocionalismo fuera evidente dentro de la liturgia. En estos cultos de la iglesia en Corinto, hablar incoherente era una señal de espiritualidad. Perder el control se le atribuía a una posesión divina y el espectáculo religioso les traía prestigio social. Y este cúmulo de acontecimientos traía a la mesa un uso egocéntrico y desordenado de dones que Dios dio con orden. Y Pablo llama este desorden litúrgico y este abuso carismático, lo llama inmadurez espiritual y lo llama libertad carnal. Esto lo vamos a ver en Primera de Corintios. Primera de Corintios 12:2, vamos a verlo. Vamos a leer 1, 2 y 3. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Esto muestra que la iglesia en Corinto no venía al cristianismo, las personas de Corinto no venían al cristianismo con una cosmovisión limpia de la religión, sino que ya venían con una mente contaminada de lo que era la religión, con costumbres contaminadas. ¿Y qué sucede? Ellos cambian de lugar. Vienen del paganismo hacia el cristianismo. Cambia su teología, cambia en qué creen, pero no cambian sus hábitos religiosos. Y eso hace que su manera de pensar cambie, pero como ellos están acostumbrados a un desorden, desarrollen ese desorden en un contexto litúrgico cristiano. Y eso es muy común hoy realmente. Cuando una persona se convierte a Cristo por primera vez, entrega su vida al Señor, quizás de una manera figurada, porque muchas veces sus hábitos
y su vida práctica, su fe práctica, necesita transformación y necesita alineación con lo que Dios nos manda. Los hábitos de la iglesia en Corinto estaban influenciados por cultos mistéricos grecorromanos. Eran religiones secretas y que eran voluntarias. Existían otras religiones que eran de índole pública, pero estas en particular hacían cultos, hacían iniciaciones. Y estos cultos garantizaban la salvación, la felicidad en el más allá, una vida plena. Y estos patrones de la iglesia pagana fueron extrapolados a la iglesia cristiana. Y es justamente por eso que Pablo se toma el tiempo y dice, alto ahí, no es posible que el mismo Dios que con orden administró ministerios y dones sea el mismo Dios que les está a ustedes inspirando a hacer ese desorden. Pablo les dice, ese desorden que ustedes tienen no se los pueden atribuir al Espíritu Santo o a Dios, porque Él es ordenado, y eso lo vimos en Efesios 4. Pablo le pone freno a esto porque esto iba a influenciar la liturgia cristiana. A tiempo Pablo frena este comportamiento. Y si vemos claramente, Pablo no cancela esos dones, porque Pablo no está cuestionando si eran verdaderos o no, sino que lo que Pablo cuestionaba era la administración de estos dones, la manera en que ellos los estaban utilizando. Pablo les exhortaba a los corintios por el Espíritu que cambiaran el éxtasis por la edificación de la iglesia, que sustituyeran el ruido por orden y que el impacto emocional fuera desplazado por la coherencia, por la comprensión, y que en caso de que experiencias espirituales privadas tomaran lugar, que éstas tuvieran un fin común, un fin de edificación para toda la iglesia. Debemos tomar en cuenta que la razón por la cual Pablo les dice que están utilizando mal los dones no es porque eran falsos, como ya dije, porque la fuente de los dones es Dios. Y lo dice la palabra, toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde viene? Del Padre de las luces. Entonces Pablo no iba a cuestionar si eran buenos o eran verdaderos esos dones. Ciertamente lo eran, porque Dios fue quien los repartió, pero los estaban ejecutando mal. Él sabía que regular los dones era crucial, porque si no se regulaban, entonces la iglesia del Señor iba a sufrir. Que hoy exista el mal uso de los dones manifestacionales y dones ministeriales no autorizados por Dios no es casualidad. Mateo 24 nos relata cómo Jesús sale del templo y él predice la caída del templo. Pero más adelante Jesús está en el Monte de los Olivos y los apóstoles le preguntan a Jesús, Jesús, ¿cuál es la señal de que el final del siglo se acerca o que tu venida se acerca? Y lo primero que Jesús le dice, acompáñenme a Mateo 24:4. Yo no envié esa cita porque pensé en ella ayer, pero por favor acompáñenme a buscarla. Gracias. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Esto es lo primero que Jesús les responde. Lo primero. Y después de ahí él comienza a listar señales. Y más adelante él menciona, se levantarán falsos profetas y falsos maestros. Pero no se queda ahí. Él sentencia y engañarán a muchos. Ya definimos qué es un profeta brevemente, anteriormente lo hicimos, pero es necesario que entendamos la verdad de la palabra, porque lo que hace la palabra en nuestras vidas es que autentica todas las enseñanzas del mundo. Cuando usted se sabe la palabra, cuando usted estudia la palabra, esta se convierte en el filtro para todo lo que el mundo quiera enseñarle a usted. En la Biblia existe el ministerio de profeta y el don manifestacional de profecía, no son lo mismo. La mayor diferencia entre estas dos es que el ministerio de profeta lo desempeña alguien que se dedica a tiempo completo al ministerio. No es algo esporádico, sino que estas personas tienen un llamado a ser profetas a tiempo completo. Estas personas tienen una responsabilidad continua y su función es de corrección, dirección,
sin ir en contra de la doctrina de los apóstoles. En la Biblia, Amós, Isaías y Jeremías son ejemplos de personas que estaban en el ministerio de profeta a tiempo completo. No solamente profetizaban una vez o esporádicamente o de manera aleatoria cuando el Espíritu Santo así lo concedía. En Jeremías, el don de profecía toma lugar dentro de un llamado profético permanente. Vayamos a Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1, versículos del 4 al 10. Vamos a leerlo. 1, 2 y 3. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. ¿Te di por qué? A las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. ¿Dice quién? Jehová. Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. El 10 dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. En Jeremías vemos que esto no era un don esporádico, sino que Dios le decía: ve y comunica este mensaje a mi pueblo. Y Jeremías iba y lo hacía. Eso lo vemos en el capítulo 7, cuando Dios le dice: habla a mi pueblo. Y Jeremías enseguida va y da un mensaje de confrontación y de juicio y los llama al arrepentimiento. En el capítulo 7 ellos estaban viviendo bajo una falsa seguridad espiritual. Y Jeremías, esto es lo que Dios lo manda a confrontar. Jeremías capítulo 25, versículos del 1 al 11. No lo vamos a leer. Él lo envía, Dios envía a Jeremías a dar esta palabra profética de los 70 años de cautiverio a su pueblo. Esta profecía marcó la historia del pueblo de Israel y cambió la dirección política en la que iban. Y esto muestra que no era nueva vez un don ocasional. Otra señal de que Jeremías tenía un ministerio sólido de profeta es la autoridad que él tenía para llamar mentira o mentirosos las palabras de otros profetas. Y esto lo vemos en el capítulo 28, pueden anotarlo. Jeremías capítulo 28, aquí vemos que él discierne la falsedad de la profecía que dio Ananías. Y él confronta a Ananías. Y después de esto se retira. Y Dios lo envía nueva vez a darle un juicio a Ananías. Pero vemos que para él llamar mentira a la profecía de Ananías, él no fue y consultó a Dios primero. Sino que vemos ahí mismo el Espíritu Santo lo hizo discernir que era mentira esta profecía. Y él llamó a la atención inmediatamente a Ananías. Jeremías 28, versículo 9, dice algo que sigue teniendo mucha vigencia hoy. Quiero que me acompañen a leer esto, por favor. Jeremías 28, versículo 9. 1, 2 y 3. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Esto fue la respuesta de Jeremías a Ananías. Él le dijo: se conocerá que tú eres un profeta de verdad y que Dios te envió. Cuando esta palabra, ahí dice paz, hay otras versiones que dicen prosperidad. Se conocerá cuando esto que profetices se cumpla, que tú eres enviado verdaderamente por Dios. El profeta tiene
una función de hacer ahínco en la voluntad de Dios para el tiempo, de perseguir la justicia y de demandar alineamiento espiritual. A diferencia de las manifestaciones de profecía, como les mencioné, existe el ministerio de profeta y la manifestación de profecía, que no es lo mismo. ¿Qué pasa con la manifestación de profecía? Esta está dada de manera aleatoria y soberana por el Espíritu Santo. Y esto es algo que muchas personas tienden a confundir. Que el Espíritu Santo te ponga a ti en el momento correcto para dar una palabra que se alinee con lo que dice la Biblia en un momento, no hace que ese sea tu ministerio. Y esto es algo que se confunde mucho. El Espíritu Santo y Dios son soberanos y van a utilizar a quien ellos consideren en el momento para glorificarse. El don manifestacional no representa una autoridad ministerial. Y quien en ese momento esté siendo utilizado por el Espíritu Santo para dar una palabra profética debe subordinarse a la autoridad eclesiástica en el que esté tomando lugar en ese momento. En Hechos 21:9, las hijas de Felipe profetizaban. En estas vemos el don manifestacional, no el ministerio. Pero Agabo en Hechos 11:28 tenía el ministerio de profeta. Vamos a verlo. Hechos 11:28. 1, 2 y 3. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió. Aquí vemos dos cosas claves. Aquí hay una predicción futura, pero también hay un evento histórico verificable. Y en ese sentido, aplica nueva vez lo que le dijo Jeremías a Ananías. Agabo profetizó y se cumplió. En este sentido, la profecía no es la que se dice, sino la que se consuma. Esto nos lleva al tercer punto. Profecía según la Biblia. Profetizar no se basa primordialmente en predecir el futuro. El idioma original, que es el griego en el que fue escrita la Biblia, dice que el sentido básico de profetizar significa hablar bajo inspiración divina, comunicar un mensaje de parte de Dios, proclamar revelación aplicada. Revelación es algo que Dios te da a través del estudio de la palabra que aplique en ese momento. Primera de Corintios 14:3 nos da una regulación importante. El léxico académico estándar hace énfasis en la definición de comunicación inspirada sobre la definición de profeta, no adivinación. Vamos a leerlo. 1, 2 y 3. Pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Para consolación. Esto es un contraste con lo que Pablo dice en el versículo 2. Porque él dice que en el versículo 2 que el que habla en lenguas, ¿a quién habla? Habla a Dios. Pero el que profetiza habla a los hombres. Esto quiere decir que el que profetiza tiene que dar un mensaje claro y comprensible para la congregación. Primera de Corintios 14 no hace un hincapié en eventos futuros, visiones apocalípticas o anuncios proféticos, sino en la aplicación de esa revelación al momento correcto. La palabra profetizar, justamente en Hechos lo vimos, a veces podría involucrar predicción. Dice que Ágabo profetizó por el Espíritu que iba a venir una gran hambre. La secuencia en la que el tema de los dones es tratado en la Biblia también nos deja mucho que ver. En 1 Corintios 12, que es lo que hemos estado leyendo previamente, Pablo menciona los dones y comienza a regularlos. Pero, ¿qué hay en 1 Corintios 13?
La preeminencia ¿de qué? Del amor. Y después vamos a 1 Corintios 14, que es donde él sigue regulando los dones. ¿Por qué Pablo pone el amor en medio de regulaciones de dones? Porque él quiere dejarnos a entender que el amor debe ser el filtro ético de la ejecución de los dones. Lo que hagamos dentro de los dones que el Señor nos ha regalado debe girar en torno al amor y a la glorificación del Señor. Si al tener un don no lo administramos pensando en el amor hacia nuestros hermanos, entonces estamos teniendo una mala administración de los dones. Esto nos lleva al cuarto punto y al último. Falsos profetas y falsos maestros, el peligro doctrinal. Y es que ciertamente Dios capacita a quien Él le da ciertos dones. Los dones no son por elección o atribución personal. Quizás mucha gente, el pastor hubiera elegido ser otra cosa, si hubiera sido por elección personal, porque conlleva una responsabilidad muy grande, ciertamente. Sino que Dios reparte los dones soberanamente, tanto los ministeriales como los que son manifestacionales y del Espíritu. La exhortación es que no olvidemos las palabras de Jesús cuando Él dice que vendrían falsos profetas y falsos maestros se levantarían. La Biblia los describe así, Mateo 7, 15. Acompáñenme a leer, por favor. 1, 2 y 3. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro. A veces caemos en el error de pensar que los falsos maestros y los falsos profetas se presentan ante nosotros con características claras y evidentes de que son falsos. A veces creemos que vienen con un letrero que dice aquí, soy un mentiroso. Y no es así. Por lo general estas personas son muy carismáticas, son muy elocuentes, saben hablar, saben convencer, caen bien. Es por esto que la Biblia nos invita a estar apercibidos. Por eso en Mateo 24 lo primero que dijo Jesús fue, mirad que nadie os engañe. No descuiden, no, mirad, estén pendientes de que nadie los engañe. Los profetas tienen un comportamiento interno moral corrompido y tienen todos una característica común. Los falsos profetas y falsos maestros es que buscan aprobación externa, buscan beneficio personal, buscan beneficiarse económicamente de la obra, buscan poder y buscan deleite carnal. Hacen predicciones y anuncian eventos que nunca se consuman. Y sus palabras carecen de dirección. La Biblia nos dice cómo reconocerlos. Eso es lo bueno de la palabra y lo bueno de Dios. Él no solamente quiere que entendamos y que hagamos lo correcto, sino que en la Biblia nos deja la instrucción de cómo hacer lo correcto, de cómo darnos cuenta de qué es lo correcto. Primero, los conoceremos por sus frutos. Diga conmigo, por sus frutos. Mateo 7, 16 al 20. Lo voy a leer. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y ¿qué? Así que por sus frutos los conoceréis. Repítalo. Así que por sus frutos los conoceréis. La otra manera en que reconocemos a los falsos maestros y falsos profetas es probando los espíritus. Diga conmigo, probando los espíritus. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Acompáñame a leer 1,
2 y 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En todo esto, conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído y que ahora ya está en el mundo. Probando los espíritus. Se refiere a espíritu con letra minúscula. La intención de cada quien. Siendo discernidos respecto a la intención de cada quien. La otra manera, la tercera manera de reconocerlos es la coherencia de sus palabras con las escrituras. Diga conmigo coherencia. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Lo voy a leer. Tenemos también la palabra profética más que a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación ¿qué? 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu. Y aquí justamente es donde entra eso que mencioné de la moral corrompida, de la propia concupiscencia. Los falsos maestros y los falsos profetas hablan conforme a sus propias concupiscencias. No son inspirados por el Espíritu Santo, sino por sus propios deseos. Las demostraciones públicas de descontrol, de profecías que contradicen la palabra, no son acciones propias de alguien que opera bajo un ministerio profético dado por Dios y guiado por el Espíritu Santo. La palabra nos dice en 1 Corintios 14:32 algo muy interesante. Y estoy terminando, así que por favor presten atención. Acompáñenme a leer esto. 1, 2 y 3. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Este es un versículo muy utilizado. ¿Cuántos lo habían escuchado? Muchas veces se menciona este versículo en el contexto correcto, pero no se entiende el trasfondo. Mucha gente entiende que lo que se sujeta a los profetas es el Espíritu Santo. Y esto no es cierto, porque el Espíritu Santo es que ¿qué? Soberano. Asumir que el Espíritu Santo puede sujetarse a nosotros es falso. Pero la palabra que utiliza Pablo aquí cuando escribe 1 Corintios, él utiliza la palabra neuma. Neuma significa inspiración divina, manifestación de la palabra que fluye de la fuente en un momento concreto. Influencia espiritual, inspiración. La traducción literal del griego sería: las inspiraciones, manifestaciones o impulsos espirituales que vienen a los profetas están sujetos a los profetas. No es el Espíritu Santo el que se sujeta, sino la manera en que se canalizan esas manifestaciones. Pensémoslo así. El profeta es inspirado por Dios. Es dada una inspiración al profeta, pero el profeta discierne de qué manera la iglesia puede ser edificada a través de esa inspiración. En los falsos profetas no se evidencia un espíritu sujetado, sino acciones que se asemejan a ese descontrol que Pablo le corrigió a la iglesia en Corinto. Los falsos profetas dañan la iglesia cuando se les da vistosidad, cuando se les da una plataforma. Y estos introducen, dice la palabra, en 2 de Pedro 2:1.
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. O sea, sin esperar la destrucción, esta vendrá a ellos. El daño que producen los falsos maestros, en contraste a lo de los falsos profetas, es distinto. Porque mientras el falso profeta te vuelve incrédulo y hace que tú dudes de la palabra de Dios, el falso maestro daña desde adentro, daña desde la raíz. En las iglesias, los maestros son quienes controlan la narrativa, porque los maestros casi siempre están más cercanos a los creyentes. En las células, en las escuelas bíblicas, los maestros tienen un contacto más cercano. Es por esto que si dejamos de lado la importancia de que el maestro se relacione directamente con el pastor, estas herejías y estas doctrinas erróneas pueden introducirse en la iglesia. Es por esto que debemos seguir el ejemplo de la iglesia en Berea. Pablo mismo habla de ellos. Y es que ellos no decían que la palabra de Pablo era palabra santa, porque la dijo Pablo, sino que honraban lo que Pablo les decía, verificando que fuera cierto. Y eso es lo que debemos seguir. Algo muy común en los falsos maestros es que estos obvían el contexto por completo de los versículos y hacen prédicas collage. ¿Usted ha hecho un collage de fotos? Pone fotos y fotos. Ninguna foto de esas tiene un contexto. Asimismo hacen los falsos maestros. Vienen aquí donde usted y le dan una prédica basadas en versículos que están tan estirados y tan fuera que distan tanto de coherencia teológica. Estos textos que citan son textos aislados. Por eso es importante que ustedes en sus casas lean los capítulos completos. Por eso le digo, anótenlo. Léanlo completo, expandan esto en su casa. Y eso es algo que el pastor dice aquí constantemente. Las prédicas, expándalas en su casa. Para que usted verifique que lo que usted está siendo enseñado, esté siendo enseñado fielmente con el contexto histórico en que la Biblia lo menciona y el contexto espiritual en el que puede ser aplicado. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 4. Acompáñenme a leerlo, por favor. Segunda de Timoteo 4, 1 al 4. 1, 2 y 3. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a algunos, a los vivos y a los muertos, en su manifestación. ¿Y en su qué? Que prediques la palabra, que instes a tiempo, redarguye, reprende, exhorta con y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Podemos ver el versículo anterior, nueva vez. Aquí hay algo que llama la atención y es la palabra comezón de oír. Subraya eso. Teniendo comezón de oír. ¿Y quién tiene esa comezón de oír? El mundo, la gente. Por la misma comezón de oír de cada uno de nosotros o del mundo, de alguna manera. Esta comezón de oír orquesta el escenario perfecto para que los maestros que ministran conforme a sus propios deseos, concupiscencia, tomen lugar y crezcan. Y dice algo muy interesante, el versículo 4, para culminar. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. El problema de cuando alguien se aparta de la palabra de Dios, cuando rechaza la palabra de Dios, no es que no cree en nada, es que comenzará a creerlo todo, a creer fantasías, a creer fábulas. Y ese es el problema, porque la palabra de Dios nos mantiene despiertos.
El rechazo a la enseñanza sólida, la búsqueda de halagos y de cultos que glorifiquen el yo y nuestras propias concupiscencias cooperan para que las falsas enseñanzas se reproduzcan. Y esto es condenarnos a nosotros mismos. Hermanos, los invito a que estén de pie, por favor.